Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Español con Todo. Como siempre, estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy tengo algo realmente especial que compartir con ustedes. Aquí a mi lado está el nuevo integrante de Español con Todo. A partir de ahora, vamos a tener a alguien más que aportará nuevas perspectivas, ideas frescas y, por supuesto, mucho más contenido para ustedes. Es un honor darle la bienvenida a César Flores, también profesor en línea de español e inglés. Si quieres clase con él, el link en la transcripción. César, ¿cómo estás? Hola Ludey, estoy muy emocionado de ser parte de este proyecto y de poder compartir este espacio con todos ustedes. Estoy listo para aportar mi granito de arena y, por supuesto, disfrutar de este viaje con todos. ¡Qué alegría tenerte aquí! Estoy segura de que todos nuestros oyentes van a disfrutar de tenerte en el equipo. Llegó el momento de retomar la última parte de la música en Latinoamérica. Ya escuchaste hablar de géneros emblemáticos del continente como la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaetón y la ranchera. Y hoy daremos finalización al tema con 3 géneros más. Los videos de las canciones de los que acá hablaremos los podrás encontrar en la transcripción del episodio que se publicó en el blog espanolcontodo.com. Ahora empieza Español con Todo, presentado por Ludey y César Flores. Comencemos. Tango. Uno de los símbolos que se asocia más al aspecto musical de Argentina es sin lugar a dudas el tango. Y es que resulta tan argentino el género como el che en una conversación. Originalmente fue música y baile de las clases populares. Algunos indican que su nacimiento se dio a partir de la palabra tango, con origen africano, y es muy anterior a la danza y a la canción. Nació a ambas orillas del Río de la Plata, a finales del siglo XIX, e ingresó a las culturas argentina y uruguaya en épocas de la colonia, como derivación de la voz tango, un instrumento de percusión que tocaban los esclavos negros, traídos por los conquistadores, en los candombes, un ritmo musical de Angola y el Congo. De esos lugares donde se reunían los candombes de negros, registros indican que comenzaron a unirse otros grupos o clases sociales en los arrabales. Por cierto, ¿sabes qué es un arrabal? Según la RAE, es cada uno de los sitios extremos de una población. Sinónimos de esto sería afueras, periferia, suburbios, pero en aquella época era donde vivían los migrantes, los solitarios, la gente más humilde. En fin, en esa fusión de unión y diversión fueron surgiendo poco a poco los pasos del baile y aparecieron también las primeras canciones. Además, se dice que fue en esos lugares que inventaron la milonga, un género musical un poco más alegre y dinámico en el baile, aunque con los pasos del tango. Ya en cuanto a los temas que aborda, Horacio Ferrer, poeta y expresidente de la Academia Nacional del Tango, nos comenta: la ciudad con su centro, sus barrios, sus esquinas, sus suburbios, su arrabal y la ciudad como deidad productora de leyendas y de hechos fantásticos, Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, tu piel de hormigón. Son tangos que reflejan el gran tema del estilo que era la ciudad. Si has escuchado algún tango alguna vez, podrás recordar su ritmo marcado, sus letras melancólicas y su estilo de baile íntimo y apasionado. Se volvió el ritmo musical insignia de Argentina principalmente. Eso sí, el tango no fue bien visto por diferentes estratos o clases sociales. Se convirtió en un género musical exitoso en los salones de baile de Europa y Norteamérica, pero causó la indignación de la iglesia en su época, por el carácter sensual de sus movimientos. ¿Has visto una pareja bailando tango? Desborda erotismo. Etapas del tango. El género vivió épocas, la primera llamada La Guardia Vieja. Durante esta primera etapa, los protagonistas del género musical eran originalmente la flauta, el violín y la guitarra. Francisco Canaro fue un compositor, violinista y director de orquesta uruguayo, nacionalizado argentino en 1940. Fue el autor de la famosa canción Se dice de mí. Se dice de mí. Popularizada por Tita Merelo, pero que se versionó para una novela. ¿Recuerdas cuál era?
Seguro que sí. Yo soy Betty la Fea, novela colombiana con récord Guinness al ser la producción más exitosa, ya que fue transmitida en 180 países y doblada a 25 idiomas. ¿No la has visto? Búscala, es buenísima. La segunda etapa del tango fue la Guardia Nueva. La Guardia Nueva estaba caracterizada por sextetos que incluían el bandoneón, el violín, el piano y el contrabajo. Pero lo principal de esta etapa es que comenzaron a popularizarse los cantantes. Por supuesto, Carlos Gardel es la principal figura de este periodo. En esta época se vuelve trascendental la letra de las canciones, el particular uso del lunfardo, la jerga específica de las clases bajas. Retrató con precisión y gracia el día a día en la vida de los porteños. Y en cuanto a los instrumentos usados en el tango, el más representativo y diferenciador en esta época, sin duda llegó a ser el bandoneón, instrumento musical de viento, portátil, de forma rectangular u hexagonal, variante y diferente del acordeón en la tonalidad tímbrica, así como en el uso de botones en lugar de teclas. Ya por último, la Edad de Oro. La década de los 40 se convirtió en el boom del tango en Buenos Aires. Se popularizó el consumo del género en ámbitos en donde, hasta el momento, no se había escuchado. Además, comenzó a sonar en otros países, y en este aspecto precisamente, la radio y el cine se encargaron en esta época de darlo a conocer. La venta de discos creció y se popularizaron los bailes con orquestas en vivo. En los cafés en Buenos Aires sonaba el género y en algunos de ellos también se bailaba. La avenida Corrientes, lugar emblemático de la ciudad, era el núcleo donde se vivía el tango. Entre los máximos exponentes se encuentra, sin lugar a dudas, Carlos Gardel, Francisco Canaro, Astor Piazzolla. Hoy en día, los referentes antiguos no pasan de moda, pero se han incorporado otros como por ejemplo Gotham Project y Bajo Fondo, agrupaciones que han dado al tango un estilo más electrónico para captar nuevos públicos. En la actualidad, todos los años, la ciudad de Buenos Aires se transforma en el epicentro de la atención tanguera con el Festival Mundial del Baile Tango, entre finales de agosto y principios de septiembre. Miles de bailarines de todo el mundo se reúnen entonces a disfrutar de una pasión que parece haber cruzado todas las fronteras inimaginables. Máximos exponentes de este género: Carlos Gardel, Argentina y Francia. El máximo ícono del tango, su voz y estilo marcaron la era dorada del género. Mi Buenos Aires querido, El día que me quieras, Por una cabeza. Aníbal Troilo, Argentina. Uno de los bandoneonistas y directores de orquesta más influyentes. Su orquesta fue una de las más prestigiosas de la historia del tango. La Comparsita, La Última Curda, Garúa. Astor Piazzolla, Argentina. Revolucionó el tango tradicional incorporando elementos del jazz y la música clásica, creando lo que hoy conocemos como tango moderno. Adiós Nonino, Libertango. Interesante toda esta información, ¿no? Pues te cuento que fue tomada de la revista Lecturas Niveladas. Material para explorar y conocer la cultura latinoamericana que además cuenta con actividades escritas para poner a prueba tu dominio del idioma. Encuentra más información en el link de la descripción. Bolero. Empezaré diciendo que parte de esta información fue tomada del canal de YouTube de Jen Hall, quien explica acerca del origen del bolero y máximos exponentes. Pues bien, ¿qué podemos decir del bolero? Considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2023, es un género musical nacido en Cuba a finales del siglo XIX y que se ha ido consolidando y diversificando en el siglo XX en diversos países de América Latina. Es conocido por su ritmo pausado, letras apasionadas y una carga emocional romántica que atrapa. Se ha convertido en un símbolo de la música hispana y sigue vigente en la actualidad. Cuenta como instrumentos a la guitarra, al piano, a la tumbadora o conga, que es un tambor alargado y estrecho, la trompeta y arreglos en orquesta en las versiones más modernas. Entre los temas se enfoca en el amor, el desamor, la nostalgia y la pasión. Incluso, Jen Hall menciona que en una época las letras evocadoras del bolero tenían una carga poética, porque existieron poemas a los que se les acompañó de la melodía del bolero, convirtiéndose así en este tipo de música. Ejemplos de esto: Ella y yo,
convertido en bolero e interpretado en una de las últimas versiones por Omar Aportuondo, o el bolero ¿Y tú qué has hecho?, interpretado por Buenavista Social Club. Entre las curiosidades se puede decir que el primer bolero del que se tiene conocimiento es el llamado Tristezas, en 1883, de Pepe Sánchez. Además, el género se expandió por México, Puerto Rico, República Dominicana y el resto de América Latina en las décadas de 1920 y 1930. Muchos creen que el bolero nació en México porque aparece como banda sonora en muchas películas mexicanas de los años 30, 40 y 50. Lo que sí es cierto es que la relación comercial entre estos dos países fue intensa, por lo que la llegada del bolero a tierras mexicanas no se hizo esperar. Luego, durante el siglo XX, adquirió distintas variantes como el bolero ranchero en México, el bolero filín, corriente de la canción romántica que apareció en Cuba, con mayor libertad de sentimiento, y el bolero romántico, que se asocia a Latinoamérica en general. Conozcamos máximos exponentes del bolero. Entre los más clásicos, entre los años 1920-1950, Pepe Sánchez, Cuba, padre del bolero con Tristezas; Agustín Lara, México, compositor de boleros icónicos como Solamente una vez y Piensa en mí; Osvaldo Farrés, Cuba, autor de Quizás, quizás, quizás. Luego, en la época de oro, entre los años 1950-1980, el trío Los Panchos, México, internacionalizaron el bolero con su estilo de trío y armonización vocal. Sabor a mí, Contigo aprendí. Lucho Gatica, Chile, una de las voces más emblemáticas del bolero clásico. Bésame mucho, Historia de un amor. Armando Manzanero, México, compositor e intérprete de clásicos como Esta tarde vi llover y Contigo aprendí. Bolero contemporáneo desde 1990 hasta el presente. Se menciona lógicamente a Celia Cruz, Gloria Estefan, cubanas, además del colectivo Buenavista Social Club, quienes rescataron el bolero tradicional con un sonido vintage y auténtico. Luis Miguel, México, quien revivió el género con sus discos Romance y Segundo Romance. Mon Laferte, Chile, que ha incorporado el bolero en su estilo, fusionándolo con sonidos modernos. Amor completo. Incluso películas y series han incluido boleros en sus bandas sonoras, reintroduciéndolos a nuevas audiencias. Ejemplo de esto, Hay Amores, interpretado por Shakira para la película Amores en los tiempos del cólera, y Recuérdame, que sonó en la película Coco. Otros artistas más actuales como Carlos Rivera, Sería más fácil, Gracias a ti, versión de Recuérdame de la película Coco; Natalia Lafourcade, versión de Piensa en mí, Tú sí sabes quererme, Soledad y el mar, han retomado el bolero con un enfoque fresco, con sonidos modernos, logrando alcanzar sin duda otras generaciones. Pop rock. Vamos llegando al llegadero, sería un refrán popular para indicar que nos vamos acercando al final, y el cierre no podía ser otro que el explorar este género, que si bien no es un estilo musical nacido por estos lados, Latinoamérica le ha dado la brillantez y la versatilidad que el género presenta hoy en día, el pop rock. ¿Sabes cómo surgió este género? ¿Y qué lo hace tan especial? Empezaremos diciendo que el pop rock en español nace como una fusión entre el rock anglosajón y las influencias locales de cada país que habla español. Por allá en los años 60 y 70, la llegada del rock británico y estadounidense inspiró a bandas como Los Gatos en Argentina, quienes adaptaron el sonido a nuestra lengua. Pero fue más tarde, entre la década de los 80 y los 90, cuando el género retumbó por la influencia de la movida madrileña en España. ¿Sabes qué fue esto? Un movimiento cultural que surgió en los 80 en Madrid, como su nombre lo indica, y se caracterizó por su diversidad musical, su rebeldía y su espíritu de libertad. Entonces, retomando el género, otro elemento trascendental fue en el continente el auge de algunas bandas, como por ejemplo Soda Stereo, Maná, Enanitos Verdes, Café Tacuba y la influencia determinante de Hombres G de España, que comenzó a hacer crecer como la espuma el género en América Latina. Ya en los 2000, el pop rock se volvió más diverso y más amplio musicalmente hablando. Artistas como Juanes, Shakira, incorporaron elementos de pop, folclore y electrónica.
También se difundieron con más repertorio bandas como Maná, La Oreja de Van Gogh y Pablo Alborán en España, Natalia Lafourcade en México, Bacilos en Colombia y muchos más. Hoy, el pop rock en español sigue evolucionando. Jóvenes talentos como Morat, Mon Laferte están reinventando el género, fusionándolo con estilos como el indie, el reggaetón y hasta el trap. En cuanto a los instrumentos, el pop rock se caracteriza por su versatilidad, pero hay instrumentos que son clave. La guitarra eléctrica, el bajo, la batería y el teclado enriquecen el sonido del estilo musical. Entre las canciones más icónicas de los grupos más famosos se encuentran Soda Stereo, de Argentina, con las canciones de música ligera, Persiana Americana, Nada Personal y En la Ciudad de la Furia. Maná, de México, con las canciones Rayando el Sol, Oye mi amor, En el Muelle de San Blas, Clavado en un bar y Vivir sin aire. Enanitos Verdes, de Argentina, con canciones como Lamento Boliviano, La Muralla Verde, Tus Viejas Cartas. Café Tacuba, de México, con las canciones Eres, La Ingrata y Cómo te extraño mi amor. La Oreja de Van Gogh, de España, con las canciones Rosas, La Playa, Puedes contar conmigo, El 28, Jueves. Pablo Alborán, España, con canciones como Pasos de Cero, Recuérdame, ¿Quién? Te he echado de menos. Natalia Lafourcade, México, con las canciones En el 2000, Hasta la Raíz, Nunca es suficiente, Lo que construimos, Tú sí sabes quererme. Bacilos, Estados Unidos, Latinoamérica, con las canciones Mi primer millón, Tabaco y Chanel, Cara Luna. ¿Cuál es tu canción o artista favorito de tango, bolero y pop rock en español? ¿Sabías la historia que hay detrás de estos géneros? Nos encantaría leer tus comentarios. No olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos episodios y síguenos en las redes sociales con el nombre Español con Todo. ¡Chao! Hasta el próximo episodio. Escuchaste Español con Todo. Hasta la próxima.